Hola, buenas tardes a todas y todos. Nuevamente desde las carreras de turismo de la Universidad Provincial de Ezeiza damos inicio a una reunión para poder abordar el tema del turismo regenerativo, ¿no? Estábamos planteando los nuevos paradigmas en el turismo y hoy vamos a contar con una invitada muy especial también para nosotros, que es Virginia Landecheverri, que nos propuso como título para su exposición y su charla, si regeneramos en turismo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con esto? Y yo les quiero contar brevemente quién es Virginia. Virginia es cofundadora del grupo Mater, directora de Mater Sustentable y Tres Ejes Consultora, es cofundadora de STAR, Escuela de Sostenibilidad Turística de la Argentina, licenciada en Turismo con posgrado en Estrategias de Intervención Local y Comunitaria por la Universidad Nacional del Comahue y diplomada en Extensión Universitaria en Elementos para comprender la acción en contextos de relaciones interculturales, el Aluminé Neuquén. Bueno, tiene una trayectoria enorme, nuestra amiga. Fue jefe y guía y coordinadora del área de comunidad en el Museo de Malvinas e Isla del Atlántico Sur en el Ministerio de Cultura de la Nación. Fue directora de Turismo y Cultura en el municipio de San Patricio del Chañar, en Neuquén. Y en la actualidad es docente universitaria en las carreras de Tecnicatura Rural en la Universidad de Buenos Aires y en la carrera de Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de Lanús. Desde el año 2000, Virginia se desempeña como consultora en diversos proyectos de turismo, tanto de gestión privada como estatal. Participa en espacios de construcciones y diálogos sostenibles y regenerativos, y en los últimos años ha brindado charlas y capacitaciones en foros, webinars, seminarios, presenciales y virtuales, como es en esta oportunidad. Bueno, Virginia, te quiero dar la bienvenida en nombre de la universidad, en nombre del rector, ingeniero Daniel Gali, y la vicerrectora Macarena Forneris, que hoy no pueden acompañarnos, y decirte que, bueno, este es el tercer encuentro, tenemos un público hermoso, muy exigente, pero muy cálido, que te va a acompañar en esta presentación. Bueno, te dejo la palabra, estamos en el equipo con Eduardo Simolay y con nuestras estudiantes de turismo. La cuestión técnica la resuelve Milena Albanese. Bienvenida a la UPE y tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. La verdad, un placer, un honor. Gracias, Leo, Edu y a todo el equipo de UPE. La verdad es que estoy muy feliz de estar acá y de poder conversar, ¿no? Un poco sobre lo que tiene que ver con lo regenerativo en la actividad turística, una actividad que amamos todos los que estamos presentes. Así que bueno, pongo ahí compartir. Estábamos viendo, les aviso que hay un temita acá con la señal, así que seguramente apague la cámara para que se pueda ver bien la presentación. Y por el otro lado, saber si hay una persona ciega que me avise para poder leer también lo que figura ahí en cada slide, ¿sí? Porque muchas veces no lo leo y explico y bueno, la mayoría lo lee, ¿sí? Más que nada eso, así que ustedes me dirán porque no veo el chat desde aquí, ¿sí? Así que bueno, voy a compartir. Y también contarles un poco que, bueno, esta trayectoria que nombraba Leo denota un poco la edad, en cierta manera, pero bueno, forma parte del proceso, ¿no? O sea, en los procesos que tienen que ver con lo profesional, se filtra mucho lo personal, o sea, forman parte, fraguan, y de esa manera también, o sea, hay muchas cosas que forman parte de toda la trayectoria, ¿no? El grupo Mater surge con mi primo Hervé, eh, eh, allá por, esperen que apago acá la cámara, un segundito, allá por el 2011, ¿sí? Nosotros decidimos, bueno, embarcarnos en esto que es Mater Sustentable y empezar a trabajar la actividad turística desde diferentes enfoques y diferentes miradas, ¿no? Teníamos muchos interrogantes, muchas preguntas en esta cuestión del desde dónde viene, ¿no? O sea, el devenir de cada uno nos llevó a preguntarnos cosas. Hervé había estado en la India, había estado en Maldivas y también se cuestionaba esto de lo que era el turismo responsable o turismo lento, se hablaba en esa época. Yo venía de la gestión pública y también trabajando tanto en territorio decía, ¿y esto cómo se comercializa? ¿Cómo se vende?
las experiencias que hay en un territorio. Entonces, esas preguntas que nos hicimos, llegamos a la conclusión que teníamos que trabajar en el modelo sostenible, ¿sí? Sustentable en ese momento. Y desde ahí es que armamos la agencia, ¿sí? Para poder ofrecer las actividades. Y esas actividades y esas experiencias que queríamos que cuente lo que era la sostenibilidad, nos topamos con un territorio que quizás no estaban todas armadas, o podíamos visualizarlas, pero teníamos que ir al territorio, poner mano y ahí armarlas. Por eso armamos la consultora que se llama Tres Ejes, ¿sí? Y después nos dimos cuenta que, bueno, ahí entra lo regenerativo, igual después cuento un poco más de Mater, pero quiero hacer como esta intro. Y dijimos, bueno, pero necesitamos más gente en el territorio que mire desde este lugar, ¿no? Más técnicos. Y ahí es que armamos la Escuela de Sostenibilidad Turística Argentina, se llama STAR, ¿sí? Que surge un poco desde la materia turística, un ciclo de charla y debate, donde debatíamos terminología, es decir, bueno, pongámonos de acuerdo desde qué lugar vamos a hablar, ¿no? Con qué conceptos y qué discusiones hay ahí, porque para algunos es industria, la actividad turística, por otros no, es actividad, y bueno, y así muchísimos términos, ¿no? O sea, hablar del turismo consciente era como decir, ¿qué hago con el inconsciente? Yo soy como media fanática con las palabras y creo y considero que las palabras tienen mucho poder. Entonces soy muy cuidadosa y respeto cada palabra con su esencia, ¿no? Y con su resultado, porque también las propias palabras tienen su propio resultado. Entonces ahí es que armamos la escuela. Voy a compartir ahora, así ya vamos utilizando todos los tiempitos que hay, porque bueno, sé que es una horita. Y la idea y la propuesta, díganme cuando se vea, ¿sí? Por favor. La idea de la propuesta es un poco hacer este recorrido, ¿no? Este proceso y también adentrarnos a lo regenerativo. Pero antes, ¿se ve ahí, Leo? Se ve en nuestra aula de Moodle, pero todavía no lo estoy viendo en YouTube. A ver si Ah, aparece. bueno, Démosle tiempo, me parece. Está tu pantalla. perfecto. Vos avísame cuando Sí, se sí, vea. cuando se vea en YouTube. Entonces, Sí, se ve. Ahí también está. un poco, Ya se ve, Virginia. bárbaro, bárbaro. Pude disfrutar y saborear toda la charla de Guido, la verdad que me encantó. Y tomé varias cosillas de ahí, ¿sí? En cuanto a las preguntas que también les hacían, ¿no? Entonces, reformulé un poco la charla y la presentación de hoy. La idea es poder hablar desde lo regenerativo, pero antes hacer un repasito un poco desde dónde vienen también ciertos términos en la actividad turística y por qué la importancia y la responsabilidad y la urgencia de empezar a incorporar en este presente lo regenerativo en la actividad turística. ¿Sí? Entonces, hacemos ese repaso, después cuento un poco desde cómo sería desde una organización, ¿sí? Como es el caso de Mater. Obviamente voy a ser autorreferencial para poder explicarlo mejor, pero también hay otras organizaciones que están en el mismo camino, colegas, y por el otro lado vamos a hablar un poco de lo que es en lo ambiental, ¿no? Las reservas naturales privadas, y por último una propuesta, ¿sí? Del tránsito en Esteros de Liberá, que regresé el domingo, estuve la semana pasada, que nos invitaron a la agencia para conocerlos y para descubrir, y la sorpresa y el honor y la alegría de poder ver un espacio, ¿sí? Un emprendimiento que tiene muy en cuenta los criterios de lo regenerativo. Entonces también me pareció oportuno compartirles, ¿no? Como estos recorridos y dónde podemos hoy ya ver acciones regenerativas y cómo se bajan, ¿no? De la teoría a la práctica. Entonces, repasito rápido, turismo sustentable, sabemos, bueno, la definición del OMT, pero lo más importante y lo que hay que comprender es que es el que se compromete a generar el menor impacto posible, ¿sí? En el ambiente, en la cultura local y también el visitante, ¿no? Poder enseñarle y concientizar al visitante dónde está yendo, a qué destino y cuáles son las costumbres y las culturas
y la importancia del comercio justo, la importancia de contribuir económicamente al desarrollo local y también incorporar también a las personas, ¿no?, que habitan en ese lugar para poder trabajar en los emprendimientos que se realicen y más si son autogestivos con más razón, ¿no? Pero esto que involucra a la población local es clave en la sostenibilidad. Y también tomando un poco lo que decía la carta de Lanzarote allá por 1995, que hablaba del desarrollo turístico, decían que tenía que basarse sobre criterios de sostenibilidad, ¿no? Ellos lo dejan muy en claro, porque tiene que ser soportable ambientalmente, ecológicamente, a largo plazo, viable económicamente y también equitativo en cuanto a las perspectivas éticas y sociales de las comunidades locales. Esto es como que dejarlo muy en claro, ¿sí? Más allá del texto que dice que no lo, como decía al inicio, no los voy a leer, sino que lo voy a explicar para que sea mucho más simple. Entonces, en este ser, siendo y haciendo, que empezamos a recorrer con Hervé, descubrimos que los tres ejes que siempre se habla de la sustentabilidad tiene que ver con el sociocultural, el ambiental y el económico. Pero a la hora de ir al territorio a buscar estas experiencias, descubrimos que la gestión pública jugaba un rol muy importante, ¿sí? En principio, porque estar dentro del modelo sostenible y sustentable es una tarea colectiva. Es imposible trabajar de a uno. Siempre se trabaja en red y en territorio. Por eso la participación siempre es mayor y es muy activa. Y por el otro lado, porque en pensar en un turismo sano, noble, como lo es la actividad, ¿no?, con un sistema turístico donde siempre apelamos que sea accesible, intercultural, ¿sí?, y que incluya a la comunidad receptora, a los locales, esto hace pensar en que se involucra el turismo como política de Estado. Entonces, la responsabilidad de la gestión pública es muy, muy importante a la hora de hablar desde este modelo, ¿sí? Y también el hecho de pensar en la comunidad receptoria y en el modelo, no olvidarnos de las 5 P que tienen de dimensiones, ¿no? Que siempre hay que tener en cuenta las personas, la prosperidad, el planeta, la participación colectiva y la paz. Más, bueno, hoy, este año, el lema de la OMT, ¿sí?, bueno, de la ONU, que ya fue cambiando, es turismo y paz, ¿no? Entonces, creo que eso lo tenemos que tener en cuenta más aún en este presente. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya vinieron en el 2015, Mater ya tenía 4 años y nos ayudó mucho a ordenarnos. ¿A ordenarnos en qué sentido? En poder agarrar un emprendimiento o un circuito o a diseñarlo o un corredor y a suerte de usarlo como tamizador, empezar a ver desde qué lugar íbamos a contribuir a ese territorio, ¿no? Desde qué manera, no solamente al territorio, sino al visitante, que estaba ya buscando esta forma de viajar. Para nosotros, la mirada que empezamos a tener en un inicio y a comprender es que la oferta estaba pidiendo este estilo de viaje, este estilo de conexiones, mucho más reales, concretas, directas, sinceras con el territorio. Y entonces, bueno, vimos como que también era una oportunidad de mostrar Argentina, ¿sí?, en nuestro territorio desde la actividad turística, ¿no? Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, obviamente que los seguimos usando, y bueno, ya hay 7, 8 que en casi todos los circuitos podemos hacer un aporte y una contribución. Para ello, bueno, acá la pregunta, ¿no? Esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no solamente se utiliza en una empresa, en una organización, también se puede utilizar en el ámbito académico, también lo podemos utilizar a modo personal, ¿no? Porque tiene que ver con esa reciprocidad. El modelo sostenible, sustentable y el regenerativo nos invitan a eso, ¿no? A vernos un poco como espejo, como es afuera, es adentro, y como es arriba, es abajo, me gusta decir a mí, ¿no?
porque bueno, porque somos circulares. Entonces, pensarnos, ¿no? Nosotros, cada uno desde su rol, desde su aporte, desde qué lugar se conecta con estos objetivos y a cuál contribuye, a cuál produce una mejora. Y no, dígame si voy muy rápido, pero quería pasar como los conceptos estos más concretos. Y también otra de las cuestiones que surgieron en la charla anterior es qué es ser una empresa de triple impacto, ¿no? ¿Qué significa? Y bueno, ya hace un par de años que se deja de perseguir desde el rol de empresarial una cuestión meramente económica y financiera, sino que se involucra y se incorporan más como una mirada más ecosistémica, ¿sí? Se empieza a ver cuál es la relación que existe con lo ambiental, cuál es la relación que existe con los empleados, ¿no? Con el trabajo humano, el que está dentro de la empresa y la comunidad, el afuera. ¿Sí? Hace un par de años se hablaba mucho del cliente interno y el cliente externo. Bueno, eso por suerte fue cambiando y ya se ve más desde esta mirada más humana, ¿no? ¿Cuál es el propósito también que tiene la persona que se suma al equipo de trabajo y desde qué lugar aporto a la comunidad donde está mi emprendimiento o mi empresa? O sea, obvio que hay una parte que tiene que ver, por supuesto, de generar ganancias y generar como este equilibrio, ¿no? Desde ya. Pero digamos que el foco se va corriendo. Y a veces hay negocios que no son rentables y sin embargo hacen al propósito y hacen a la esencia de la empresa, entonces se suman también, ¿no? Eh, por eso acá cuenta mucho que son tres criterios que sí o sí tienen que estar dentro de las empresas de triple impacto. Uno es el propósito, es generar un impacto positivo, ¿sí? En el modelo sostenible. El otro es la responsabilidad, ¿sí? Que voy a tener en cuenta con mis trabajadores, con la comunidad y con el ambiente, y las transparencias que hay en toda la cadena de valor. ¿Sí? Desde los proveedores que escojo para que hagan mi producto, desde el canal de comercialización que voy a utilizar y qué impactos va a producir ahí, ¿no? Desde lo que es más la parte de gobernanza, sí se tiene en cuenta. Ahora, ser un actor de triple impacto no es para nada sencillo porque la propuesta ya cuando uno decide estar dentro del modelo sostenible y sustentable, es más de una reflexión interna, ¿no? Este ser consciente de cuáles son nuestras decisiones, de nuestras acciones, que un poco Guido hablaba bastante del tema de las decisiones, es fundamental, ¿no? ¿Qué tipo de gobernanza voy a tener? ¿Cuál es mi propósito en el proyecto personal? ¿Cómo voy a trasladarlo? ¿Cómo voy a hacerlo vivo? ¿Cómo lo voy a transformar en una organización? ¿Sí? Una organización que intenta y espera y desea y trabaja para dejar una huella positiva, ¿no? En lo social, en lo ambiental, en lo económico, en el lugar, por supuesto, y generar, ¿no? Esto, ¿no? La abundancia, crear relaciones personales sanas y mitigar lo máximo posible, ¿sí? Para que exista el menos riesgo en el planeta, ¿no? Es como la clave. O sea, fíjense en que en cierta manera es traducir el modelo sustentable y sostenible en un formato empresarial, ¿sí? Ahora bien, este término, si bien en cierta manera es como más contemporáneo, más nuevito, nos encontramos con el otro, el que está en la temática, ¿no? Lo regenerativo. Lo regenerativo surge en los años 70, ¿sí? Y el enfoque en su inicio tuvo que ver más con la creación de una comunidad que la fueron armando diferentes personas, más que nada desde el lugar eh, arquitectónico, ¿no? Como que buscaban materiales
que no degraden el ambiente, la naturaleza. Entonces, de esa manera empezó a surgir esta forma de desarrollo, ¿sí? En lo que es el turismo, la invitación de lo regenerativo tiene que ver con ir más allá de lo sostenible, ¿sí? ¿A través de qué? De las experiencias de viaje, ¿no? O sea, donde el profesional del turismo, la población y el turista actúen como agentes de cambio, los tres en territorio actuando como agentes de cambio. ¿Para qué? Para innovar, no solamente en el desarrollo turístico, sino también para dejar mejor o igual el lugar cuando lo encontré, cuando lo viví, cuando lo pude habitar, ¿no? Entonces, eso creo que es una de las claves del desarrollo regenerativo. Por eso habla del modelo holístico, ¿no? Fíjense en que suma a lo sostenible y sustentable, suma esta cuestión más de conexión, el poder ser parte, este AINI que hablan muchas comunidades, que tiene que ver con la reciprocidad, ¿sí? O sea, aquí ya con este modelo empezamos a honrar la sabiduría ancestral, ¿sí? Hay como una cuestión de inteligencia colectiva, o sea, hay principios básicos en el diseño regenerativo que tiene que ver con las tres relaciones, la relación conmigo mismo, con el otro y con la naturaleza, con la tierra en sí. ¿Sí? Por eso eh, en los diseños, cuando se diseña de esta manera, es poder observar, escuchar y estar muy atento en lo que el lugar quiere ser. ¿Sí? No ir con fórmulas en el territorio diciendo, bueno, como este plan estratégico funciona acá, lo hago de esta manera en tal otro lugar, ¿no? Como cada lugar es auténtico y único y hay que respetar la naturaleza de ese mismo espacio, ¿sí? Entonces, estar dentro del desarrollo regenerativo nos invita también a un cambio de mentalidad, pero total, total, ¿no? Esto de empezar a cuestionar hasta lo que vemos, empezar a percibir el mundo de otra manera, ¿no? Hacernos muchas preguntas, poder valorar y honrar el proceso, aunque en el proceso quizás no hayamos acertado algo, tenía que ver con el propio aprendizaje de cada uno, ¿sí? Poder entender que hay una responsabilidad y una oportunidad en este presente, donde las experiencias de viajes y en realidad las experiencias de cada persona en sí, en la vida, ¿no? Tiene que ver con que se sepa naturaleza, cada uno tenemos que sabernos naturaleza, olvidarnos como de las prisas, ¿no? Es como que tiene otro ritmo, empezar a reconectarnos, a encontrarnos de otro lugar, el diseñar también los destinos y requiere un proceso, ¿sí? Y acá entra un poco lo que hablábamos antes, fuera de que empiece el Zoom, el tema del voluntariado. También entra el voluntariado como experiencia, ¿sí? Pero el primario, el originario, el que se inventó hace muchísimos años, porque no es que alguien lo inventó, sino que surgió. O sea, te pago para aprender, para que me enseñen, ¿no? Pero para que realmente me enseñe el que tiene la sabiduría y la generosidad de replicar. Tiene que ver mucho más con eso, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de un cambio sistémico y este nuevo paradigma que no deja de ser total, ¿sí? Más allá del proceso histórico que hoy estamos, que es formidable, pero ya estamos en lo regenerativo, porque no hay tiempo para el modelo sostenible, ya no nos queda, no nos queda resto, a la naturaleza no les queda resto ni a los humanos, ¿no? Ni al ser humano.
nos encontramos con esto que habrán visto seguramente, esto de la turbulencia del mundo VICA, ¿no? Que sucede todo muy rápido, volátil, incierto, complejo, ambiguo, ¿no? Y acá empezamos como a hacernos un montón de preguntas, como cuáles son los problemas más graves y urgentes que vemos hoy o que tenemos hoy, cuáles pueden llegar a ser las causas de esos problemas, ¿no? Entonces ya sabemos que hay 3 tipos de problemas: el individual, el social y el planetario, ¿no? La Tierra. Fíjense en que en cierta manera, cuando antes estábamos hablando que recién les decía, ¿no? De los principios básicos de un diseño regenerativo, tiene que ver con lo mismo. El conmigo mismo, con el otro y con la Tierra. Y acá los problemas son individuales, sociales y planetarios, ¿no? En lo que es individuales, hay países cada vez más ricos, hay cada vez más causas de suicidios, ¿sí? No es causal, hay muchas más enfermedades que también tienen que ver con este individualismo, con una sociedad que está más ensimismada y no trabaja en forma colectiva. Lo social tiene que ver con las relaciones de violencias vinculares, con la agresividad, el planeta, la Tierra, bueno, la pérdida en la biodiversidad, eh, la ignorancia, la arrogancia que nos lleva también a quizás, muchas veces he escuchado que dicen que el cambio climático no existe, aunque les está pasando por delante de los ojos, ¿no? Esta cuestión más de negación. Entonces, el cambiar el mundo implica que la mente y el corazón tienen que estar abiertos observando la verdad, ¿no? La verdad que se está percibiendo en ese momento, sin un pensamiento previo. Entonces, la voluntad tiene que estar abierta, tenemos que estar permeables, ¿sí? Las heridas del mundo, ¿sí? Como la que existen, no se puede como agarrar y decir, bueno, lo curo y lo resuelvo con las fórmulas que tenía antes, porque las fórmulas que veníamos aprendiendo antes de este nuevo paradigma tenía que ver con disociarnos, con una separación entre lo físico y lo espiritual. Y miren que lo regenerativo trae esto: che, no te disocies, ¿sí? Sos uno. Entonces, por un lado teníamos el mundo espiritual, por el otro lado el mundo físico. En el espiritual, la religión, la fe, lo suprasensorial, ¿sí? Y existencial. Y en lo físico, ya la materia, la emoción y la sensación desde un lugar quizás más mezquino, más individual, ¿sí? La ciencia que aporta, obviamente, pero llega un momento que se disipa, que existe un corte, que no puede comprender otras cosas, ¿no? Entonces, vamos transitando también un camino en un misterio del nacimiento y muerte. Entonces, ¿cómo nos vamos a separar? ¿Por qué nos separamos? Y cuando nos separamos, empieza a haber un mundo turbulento, ¿sí? El ser humano no es el que crea las leyes de la vida, ¿sí? Lo descubre en base a la naturaleza, en base a lo que está viendo. Entonces, las ideas son las que empiezan a generar la realidad. Y, y entonces, a medida que uno va generando las realidades en base a estas ideas de estar siendo uno en unidad, en forma colectiva, el poder comprender que no somos más que un espejo de la naturaleza y entendernos naturaleza, bueno, ganamos vida, ¿no? Le empezamos a dar sentido. Eh, sí, yo a veces pienso, cuando me pongo a estudiar o algo, digo, bueno, no sé, a veces me siento como absurda, ¿no? Es decir, estudiando tantos ciertos temas y me pierdo la capacidad
de la comprensión de un lenguaje natural. O sea, tengo que estar más tiempo ahí. Y digo, bueno, pero a la vez tengo más herramientas para comprender ese tiempo natural. Y después me digo, bueno, pero ¿se trata de una comprensión o simplemente tengo que permanecer ahí y sentirme, sintiendo, en este ser siendo, haciendo, ¿no? Como esta relación. Entonces, no sé, son cosas que yo me voy como preguntando, ¿no? Estos sistemas que en el cambio sistémico se habla del espíritu, del alma y el cuerpo. Entonces, ¿cómo profundizo sintiendo mi propósito en una acción constante, ¿no? Cuando uno siente alivio es porque pudo hacer una distancia, experimentó una distancia. Entonces, ahí, ahí encuentro como un cauce, una manera de empezar a accionar, ¿sí? Sí, como esto, ¿no? A mí cuando hablamos de lo del paradigma, siempre pienso lo mismo, ¿no? Cambios individuales van a potenciar el cambio colectivo o es al revés. ¿Sí? Yo quiero nuevos consumidores de la actividad turística, pero tengo nuevas organizaciones, o primero tienen que venir las organizaciones, ¿no? Es como, ¿por dónde empieza? ¿Sí? ¿Es uno u otro? No sé ustedes qué pensarán, si ahí en el chat están opinando, pero la verdad que yo siento que va como en las vías del tren, ¿no? En paralelo y juntos. Por eso hablamos de una tarea colectiva, ¿sí? Y es una construcción, y la construcción es un proceso. Y en el caso de lo regenerativo hay una construcción y un proceso desde la dignidad, desde habitar los territorios, construirlos, desarrollarlos, apelar a la memoria, ¿no? Apelar a esa memoria que fortalece y que nos hace cambiar de rumbos, y nos hace estar mucho más activos, ¿no? Porque si estamos hablando de sostenibilidad, hablamos de compromiso, de acción, de cooperación, de adoptar cambios profundos, cómo no nos vamos a animar a incorporar lo holístico para poder ser regenerativos, ¿sí? Y que se sostenga y que realmente sea un cambio profundo, donde permita la coherencia, ¿no? En estos pensaba cuando pensábamos en el tema y leía en el flyer lo del paradigma, decía, claro, actualmente hay 5 temas que socialmente muestran los cambios de paradigma. Por un lado, el avance de la tecnología y la humanidad. Por el otro lado, la extensión de la vida, la longevidad, no me sale. Y por el otro, la oportunidad de la diversidad y la igualdad de género, ¿sí? Y después repensar el vínculo que tenemos en cuanto al planeta y al cambio climático, al clima. O sea, ¿cómo cómo nos estamos relacionando? ¿Qué estamos haciendo hoy desde la actividad turística con los incendios que hay en Córdoba, con los que hubieron en Corrientes y con todo lo que hay, ¿no? O sea, también, es decir, ¿desde qué lugar estamos accionando? ¿Sí? Y también las migraciones que hay, ¿no? En esto bueno, somos agentes de cambio, ¿cómo nos vamos a trasladar y a organizar con la propia comunidad cuando voy saltando un cambio de una comunidad a otra? ¿Cómo genero esa raíz, ese presente y esa construcción? Si se necesita tiempo, ¿no? Hace un tiempito, desde Tres Ejes, le dijimos que no a una propuesta de trabajo, un proyecto que querían que hagamos, porque en las entrevistas que tuvimos nos dimos cuenta que querían una fórmula, que querían algo ya, inmediato, rápido. Y no, trabajar desde lo regenerativo es un proceso. Y las personas que están pidiendo hacer un cambio, generar,
¿sí?, algo distinto en su propio proyecto, necesitan estar involucradas. Entonces, si no hay un compromiso genuino, es muy difícil llegar a armar una organización regenerativa o experiencias regenerativas, ¿sí? Sea en turismo, no, ya lo hablo en forma genérica, ¿no? Porque esto, el cambio de paradigma, el cambio sistémico, es un cambio de mentalidad en una sociedad. Entonces se cambian las narrativas, la percepción de los problemas, ¿sí? Y lo que se va a generar es como un puente o un punto, más que nada un punto del no retorno hacia las prácticas que no resultaron, ¿sí? Entonces, vayamos hacia las prácticas que sí resultaron, que son inclusivas, que son positivas. Por eso se habla de un cambio de estructura, una reconfiguración, ¿no? No sé, también implican los procesos, las miradas a largo plazo, una participación activa, donde todos los actores del sistema quieran transformarse, ¿sí? También poder ser capaces de compartir el protagonismo, ¿no?, de las causas en el centro de las acciones. O sea, el centro de las acciones es como el motor en un territorio. Entonces ahí es donde se tiene que dar la discusión, ahí se tiene que dar la participación, ¿sí? Pero bueno, se necesita invertir tiempo, que es como si fuera algo mezquino, ¿no? Nadie quiere poner el tiempo, es poner el cuerpo. Es nada. Es como que yo miraría todas las mañanas, no sé, planto una semillita y la estoy mirando todos los días diciendo, ¡y ya creciste! ¡Y ya me está dando la fruta! No, necesita tiempo, ¿no? Energía, bienes. A mí no me gusta tanto hablar de recursos, hablo más de bien común, ¿sí? Pues recursos naturales me refiero. Pareciera como que es algo ajeno, y en realidad si hablamos de bienes en común, bueno, ya nos tenemos que hacer responsables, ¿no? Del agua, del petróleo, del litio, ¿no? Entonces, como que me pone en otro lugar. Entonces, bueno, vuelvo lo del cambio sistémico, requiere también como objetivos muy claros, ¿sí? Por eso hablamos que es un propósito compartido y que, bueno, que todas las personas y todos los que estén dentro de ese territorio tienen que abrazarlo. Perdón, me extendí con este tema del cambio sistémico por la palabra paradigma, ¿no? Desde ahí. Y bueno, y esto conlleva a que este año, en una charla de Sistema B, conocí a Ronald Sistek, chileno. Realmente me sorprendió, me emocionó, movió todas las fibras más sensoriales en mí, y empecé a ver que si bien había cosas que yo creía que desde Mater las hacíamos de un sentido común, le pude empezar a poner nombre, ¿no? Y me pareció como maravilloso. Ronald Sistek habla de la regeneración organizacional y dice que es el fenómeno emergente de la evidencia del aumento de vitalidad, integridad, salud y belleza del vivir organizacional, sus campos sociales y sus sistemas anidados, dice, ¿no? Entonces, él más que nada habla de la transformación humana, y dice que se produce cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Esto me pareció maravilloso, o sea, lo vuelvo a decir. La transformación humana se produce cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual, ¿no? Y también habla de esto, que somos campos sociales teniendo a ratos una experiencia individual. Somos una manifestación de la naturaleza teniendo una experiencia humana. Y nos hace preguntarnos constantemente en cómo sería el mundo si pusiéramos la vida al centro.
Y yo les pregunto, ¿cómo sería su propia cotidianidad, o sea, la propia vida de cada uno, si pusieran la vida al centro de su propia vida? Y acá los invito a mirar este video de él, que me parece que resume también muchas cuestiones o amplía panoramas y miradas y sensaciones como me sucedió a mí. Mile, si querés, lo dejo de compartir o hacemos la prueba. A ver, hago la prueba, a ver si lo podemos escuchar Dale, y dale, hacemos ver. la prueba. ¿Vamos bien hasta acá? Por mi parte, creo que sí. Yo te hubiera interrumpido 200 veces porque con cada cosa me surgían preguntas, me daban ganas de hablar. Estoy leyendo el chat cuando vos preguntabas y te decías, sí, sí, hay muchísima participación, la gente está reenganchada, están afirmando lo que decís vos, y me sumo a muchos No, comentarios pues son muchos temas. pero que sos clarísima, que tenés claro lo que estás planteando de manera tan didáctica, que estamos todos así medio boquiabiertos, así que nada, queremos que sigas explayándote. Bueno, muy bien. Bueno, el video lo dejo de compartir, así no nos demoramos, ¿sí? Dale, yo lo Porque comparto. falta un montón todavía y veo... Dale. Vivir es impresionante. La experiencia de vivir es como una especie de milagro. Para muchos científicos la vida es una transformación constante de materia y energía, pero pareciera que es mucho más que eso. Pareciera ser también simbiosis, resiliencia, armonía, decaimiento, muerte, transfiguración, renacimiento, rudeza, mutación, recombinación, emergencia, novedad perpetua, percepción, belleza. Todo eso es vida. Ese vivir ocurre entre dos misterios quizás aún más impresionantes. El misterio de desde dónde venimos y el misterio de hacia dónde vamos. Entonces, si el vivir no es algo extraordinario, si la vida no es algo extraordinario, milagroso, frágil, ¿qué es? Pareciera que nos perdemos de esa percepción. Ejercemos poder sobre el mundo natural, degradamos los ciclos que sostienen la vida compleja sobre la Tierra una y otra vez en nuestra actividad colectiva y llamamos a eso progreso. ¿Pero progreso de qué? Al mismo tiempo, tenemos un potencial infinito de poder crear una realidad distinta cuando actuamos con el mundo natural y no sobre el mundo natural. Tenemos un potencial infinito buscando una armonía, por ejemplo, entre la efectividad y la resiliencia, entre la evolución y el cuidado, entre el crecimiento y el florecimiento. Hemos evolucionado por miles de millones de años para llegar a ser lo que somos. ¿Cómo sería el mundo si entendiéramos que somos una manifestación de la naturaleza teniendo una experiencia humana? Si comprendiéramos que somos campos sociales teniendo a ratos una experiencia individual, que todo lo que hacemos está anidado en un sistema mayor que llamamos biosfera. ¿Cómo sería el mundo si diseñáramos como si fuéramos naturaleza? ¿Cómo sería el mundo si en cada decisión que tomamos pusiéramos la vida al centro? Quizás así podemos crear las condiciones para la vida. Bueno, maravilloso, ¿no? Los grandes cambios son colectivos, ¿sí o no? Díganme, ¿qué les parece? Y miren la diferencia, ¿no? Entre cómo piensa el ser humano y cómo funciona la naturaleza. Necesitamos unirnos, necesitamos ser uno.
no podemos vivir disociados. Ahora, qué difícil, ¿no? Y lo veo a Sergio y digo, qué disociados vive cada persona consigo misma. Y me puedo citar también. Entonces digo, ¡ay! ¿Estamos re lejos o no? Bueno, hay esperanza también porque hay oportunidades y porque hay gente como Ronald que nos trae mucha sabiduría, ¿no? Yo cuando hice el taller y así en tantas cosas que voy pensando muchas veces, digo, a mí hay un tema que me fascina y que siempre me gustó investigar mucho y por curiosidad, que es la belleza, ¿no? Y después de hacer el taller con él y ver este video, digo, claro, hay belleza, pensaba, ¿no? Hay belleza en todo lo que atrae, o sea, a mí me atrae algo y es cuando hay belleza. Y la atracción, lo que me atrae, es cuando genera coherencia. Y lo regenerativo es coherente. Entonces, lo regenerativo es belleza. ¿Sí? Y bueno, podría ver y hablar horas acá de Ronald y de esto, ¿no? De estos cambios de paradigma, ¿no? De un paradigma dominante a uno emergente. Y él habla de tres fundamentos. ¿Sí? Voy a hacer rapidito. Tres fundamentos. Uno, el mundo turbulento, el de Vika, que vimos recién, ¿no? Entonces, ahí es preguntarnos cómo hacemos sentido del mundo de manera de poder actuar en él. Después, entender y comprender que la naturaleza es compleja, y más en los campos sociales. ¿Por qué? Porque somos seres multiidentitarios en el tiempo. Acá es cuando sumamos los sentidos, la inteligencia, la capacidad de elegir. Por eso nos hace complejo. Y después, entender que el tercer fundamento fundamental, ¿sí? Es contexto, el contexto. Todo es contexto dependiente y nadie ni nada está libre de contexto. Entonces, acá es cuando comprendemos como las teorías basadas en las prácticas limitantes. O sea, por un lado, desde nuestra historia podemos traer esos patrones limitantes, ¿no? Yo en la UNLA doy emprendedurismo y trabajamos con esos patrones también. Yo insisto, ¿por qué creen que ustedes no podrían hacer esto, ¿no? En un proceso emprendedor, lo primero que surge es, no puedo, no me sale porque mi familia no lo hacía o porque vengo de familia tal y tal, estas cuestiones de rótulos, ¿no? Entonces, estas prácticas limitantes y el ser un contexto, estar dentro de un contexto dependiente, porque permanentemente nos interviene y nos interfiere, hace que tengamos que estar más atentos a poder integrar cuáles son las prácticas, ¿sí?, que están basadas en los sistemas vivos. Ahí está como una llave. ¿Cuáles son, no? Y bueno, y acá hay un montón de cosas para poder hablar, pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Lo que yo puedo ver es fruto de lo que no veo. Lo que puedo ver es fruto de lo que no veo. Entonces, ¿cómo tengo que empezar a observar? ¿Cómo tengo que empezar a ser más permeable para incorporar ese conocimiento, esa sabiduría, ¿no? Los propósitos, cuando empiezan a ser coherentes, empiezan a ser regenerativos, ¿sí? Miren, los ecosistemas coevolucionan, ¿no? ¿Por qué coevolucionan? Ya sea por simbiosis, por biodiversidad o por imitación genética. Entonces van a mutar genéticamente. Y una organización, una academia, ¿sí?, una sociedad muta genéticamente porque está relacionado con el propósito. El propósito, ¿a qué vine? ¿Qué es lo que vine a hacer? ¿Qué quiero aportar?
¿Cuál es mi ADN? El ADN se va modificando con el tiempo. Y a eso Ronald llama la dirección de viaje, ¿sí? Él llama eso, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la dirección que le tengo que dar? Por eso habla de los campos sociales, ¿sí? Y esto de todo es contexto dependiente y no libre de contexto. Miren hoy, todo lo que fue cambiando tan poquito tiempo, la actividad turística, la regulación de la desregulación de la agencia de viajes, el tema con los guías de turismo, el transporte. ¿Somos contexto dependiente o no? Muchísimo. Entonces, de entender que los fundamentos que les comenté recién, estos 3 fundamentos, también están basados en diferentes, están, digamos, no basados, sino que están como sujetos y relacionados en red con 4 principios, ¿sí? Uno es el principio de coherencia. Entonces, esto, ¿no? ¿Cómo voy a administrar la coherencia dentro de mis propios límites y mi propia realidad? En la coherencia organizacional, ¿no? Ahí. Después, la suficiencia. ¿Cómo sé que sé suficiente para tomar una decisión? ¿En qué momento tengo la certeza que la decisión que voy a tomar es suficiente? ¿Sí? Y más en esta sobreabundancia que vivimos, que nada, al conectarnos con el mundo natural, es como que se solidifica, ¿no? Se hace real, se hace concreta y nos da ese aire, esa libertad que les decía al principio cuando tomamos distancia. Tomar distancia, el detenerse, realmente permite eso y permite la regeneración, que tiene que ver con la vitalidad, con la integridad, con la salud de lo que yo estoy ofreciendo o con lo... o a ver, más en un término más de académico, también podría ser la regeneración en lo que estoy ofreciendo desde la construcción del pensamiento y del sentir. Acá la academia empieza a incorporar el sentir. No se queda solamente con la teoría, sino que empieza a generar ese lazo con el sentimiento y la emoción, y sabe que la manera es en el territorio, es en las prácticas, es en la acción. En la acción se da la emoción y la sensación y la reconexión, ¿no? El anclaje de la teoría que está más en el pensamiento, en la cabeza, vamos a decirlo, al pasarlo por el sentir desde una mirada holística, ahí recién empieza a anclar, ¿sí? Y después, el 4.º principio, que el que habla, tiene que ver con la ecología, ¿no? Utilizar la ecología como una metáfora para poder comprender las estrategias que tenemos que llevar a cabo, porque recién ahí puedo integrar también a los paradigmas estos que estamos hablando, ¿no? Porque, bueno, porque hay un contexto dependiente, por una dirección de viaje, un presente y un adyacente posible. La adyacente posible son las realidades posibles que me ayudan a tomar decisiones, ¿sí? A tener una gobernanza íntegra, coherente, y recién ahí puedo llegar a liderar y a generar procesos que incluyan, ¿no? Bueno, rápidamente, todo esto está basado en patrones, que es lo que dice ahí. Y los patrones son sacados de la naturaleza, que tiene que ver con la creatividad, el ritmo y la polaridad. La naturaleza tiene eso, ¿sí? Es el mundo natural. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo generamos aprendizaje? Bueno, ahí la creatividad se despierta. ¿Cuáles van a ser los ritmos? ¿Qué tiempo necesito para cada cosa? Y ser paciente en el ritmo que lleva, ¿no? En el espacio que tiene que ir habiendo entre parte y parte. Miren, me acordé de una cosita, una vez en un
en un encuentro de turismo rural comunitario, estábamos por armar un diseño de experiencia, ¿no? De un circuito, de toda comunidad. Entonces yo estaba haciendo el taller y dije, bueno, empiezo por el principio, a que cada uno cuente cuál es su emprendimiento. Entonces estaban los técnicos que forman parte de la RATUR, besitos si está alguno de allí, y yo les pedí que ellos digan la palabra silencio. Entonces los puse así como en ronda, todos mezclados, no sé, éramos como 80 personas, entonces diferente, entonces uno decía telar, alojamiento, artesanía, silencio, ¿no? Y cada tanto aparecía transporte, festival, silencio. La palabra silencio tiene una connotación tan grande, pero marca el ritmo. Y si no empezamos a incorporar silencio en nuestras propias vidas, en nuestros propios momentos, en nuestro estudio también, ¿no? En los momentos incluso de formarnos como profesionales, tenemos que incorporar el silencio porque es una manera de incorporar el replicarse a sí mismo para poder conocerse y ver cómo va tamizando, cómo se va tamizando. No sé cómo explicarlo de otra manera porque se me vienen como imagen tras imágenes y me cuesta y espero ser clara, ¿no? Pero es esto. El silencio también ayuda a tomar decisiones. Esto, ¿no? Como a mí me gusta hablar de la estructura de la estructura de demora, es decir, te respondo mañana para ver si es posible o no eso también, ¿no? Y no quedar como enroscada en un acelere que no tiene que ver con la naturaleza, sino que tiene que ver con una sociedad que lo que quiere es robotizar, que es bien alejado de lo natural, ¿no? Como la polaridad, está la otra polaridad, porque también dentro de una coherencia organizacional hay que gestionar las tensiones, ¿sí? O cómo vamos a transformarlas, preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a transformar esa tensión que se genera? ¿Sí? Las tensiones en una organización y en la universidad y en cualquier lado se dan por cuestiones estratégicas, operacionales o emocionales. Punto. Son tres. Fíjense en cómo sale el tres, ¿no? Hay triada por todos lados. Entonces, en el momento que yo voy a administrar o a darle cauce a ese contexto complejo y de incertidumbre, lo que voy a tener que tener en cuenta es como la alerta, ¿no? ¿Cuál es mi propósito regenerativo? O sea, mi dirección de viaje. ¿Cómo estoy en este presente, en mi presente organizacional o mi presente como persona? ¿Qué es lo que está vivo hoy? Sería la pregunta. ¿Qué está vivo hoy? ¿Y cuál es el próximo paso que yo voy a dar? ¿No? Y acá está esto que dice adyacente posible. Sin sentirme fuera, ni hacer de cuenta que a mí no me va a tocar el contexto dependiente. Entonces, ¿por qué digo hacer de cuenta que no me va a tocar? ¿No? Porque hay muchos que dicen, bueno, yo igual trabajo, a mí no me va a pasar. No, sos contexto dependiente de todas las decisiones que se toman y de lo que pasa en el país, ¿sí? Porque desde la mirada regeneracional, ¿sí? El éxito de lo que yo haga está dentro de un contexto y no hay fórmulas para el éxito, ¿sí? De hecho, la misma organización o el mismo estilo puesto en diferentes contextos tiene diferentes resultados, lógicamente, ¿sí? Por eso el aprendizaje es continuo, por eso no hay que desaprender algo para aprender algo nuevo. Vieron que yo al principio les decía, no se desaprende nada, se aprende de vuelta y se va aprendiendo sobre lo aprendido y se va tomando, ahí se va absorbiendo el conocimiento que necesito para poder tomar una decisión y poder accionar. Lo interesante acá y lo importante es
preguntarnos, y es una pregunta que les hago a cada uno ahora, ¿desde dónde estoy para poder generar valor a lo que estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, esto me remite a ver esto, ¿no? A la acción. O sea, vieron que muchos dicen, ay, ¿cómo salimos de la crisis? ¿Cómo salimos de la crisis? Bueno, para salir de la crisis hay que accionar, ¿sí? Y para hacer algo distinto, tenés que buscar prácticas nuevas. Y en realidad está todo ahí, ¿no? O sea, está ahí. Esto de la cultura, que muchas veces dicen, bueno, pero nuestra cultura es así y listo, y es lo que hay, y como pareciera que paraliza, ¿no? Como es un tema cultural y está paralizado. No, o sea, si bien hay cuestiones culturales, ¿sí? Que son complejos, ¿sí? No se puede modificar un tema cultural desde la cultura solamente, sino que, como dice acá Ronald, desde los puntos de acupuntura que está ahí abajo, ¿no? Desde los campos sociales y desde la infraestructura también. O sea, de todo lo que aporta a ese campo social para que pueda realizar un cambio, ¿sí? La cultura, ¿sí? Opera a un nivel mucho más alto, es más abstracto. Nosotros tenemos que bajar a la comunidad en sí, a la participación, a brindarle modelos participativos, inclusivos, integrales, que tiene que ver con el ritmo de la naturaleza. No es nada ajeno, ¿no? O sea, no disociarse. Cuando nos disociamos, bueno, ahí decimos que el cambio climático no existe, o sea, es una cosa que no estás viendo la realidad, ¿no? Entonces, esto, ¿qué aspectos de la cultura genera vida? ¿Y por qué insisto con lo de la cultura y con estas cuestiones? Porque los cambios y estos paradigmas del ser regenerativos son colectivos. Entonces, es en comunidad, es siempre en comunidad, ¿no? Y el turismo, ¿sí? A mí me gusta como entenderlo y creo y estoy convencida que el turismo también es un espacio de conflicto social. Por eso hay que ser aún más regenerativo, porque tiene muchas sutilezas que pueden ser como peligrosas y no me quiero extender mucho más. ¿Hasta acá estamos bien? Estamos Bien. muy bien y con mucha actividad en el chat y estamos en ¿Sí? horario, son las 20:08 más o menos. Ay, bueno, paso rapidísimo. Este video que vamos a ver, y espero ver si lo puedo poner, lo hicimos allá por el 2019. Por eso quizás lo de Ronald, a mí me... Nada, bien, ¿se vio? Entonces, esto fue como mi sorpresa, ¿no? El poder ver que nosotros habíamos hecho este video donde se producía esta reciprocidad, o sea, si estoy buscando algo afuera es porque voy a poder conquistar algo de mí, ¿no? Porque también tiene que ver con una conquista conocerme. Es como un piedra libre, ¿no? Es como, ah, te caché.
está buenísimo y también tiene que ver con como esa risa interna, decir, ah, mirá, voy por acá, empiezo como a jugar incluso con mi propio proceso de autodescubrimiento, ¿no? Entonces, por eso el video, si bien fueron 4 años posterior que vi lo de regenerativo de esta manera de Roland, me sorprendió porque 4 años antes ya estábamos hablando desde este lugar, ¿no? Entonces, bueno, Mater es esto, o sea, Mater forma parte de varios profesionales que estamos trabajando con propósitos individuales y hacen, ¿no?, al propósito de Mater, por eso siempre preguntamos qué es lo que querés hacer, cuál es tu propósito de vida, y de esa manera va sumándose al equipo, ¿sí? ¿Por qué lo preguntamos? Por el simple hecho de que el ingreso de una persona va a armar y va a mutar y a transformar el propósito de Mater también. Entonces tiene que estar dentro de la misma línea, ¿no?, del mismo sentido, del mismo latido. Trabajamos mucho con el conocimiento local, el desarrollo sostenible y regenerativo, hacemos capacitaciones, talleres, obviamente que el compromiso siempre es alto, a eso aspiramos y mucho amor. Acompañamos mucho a las comunidades, promovemos el intercambio cultural, el comercio justo, el cuidado de la naturaleza, integramos armonía, equilibrio, bueno, economía, el patrimonio natural cultural. Estamos certificados por 3 certificadoras internacionales y 2 de aquí de Argentina. También esto, ¿no?, empezar a crear, a definir, implementar y evaluar, ¿no? A mí me gusta plantearlo de esta manera porque son los procesos donde tengo una idea, donde le doy forma a la idea, le pongo palabras, la bajo a territorio y ahí veo qué sucede, ¿no? Entonces, en estas 4 áreas, digamos, empezamos a trabajarlo en profundidad y a generar como esta red, este tejido, ¿sí? Bueno, de qué nos pasa, qué sentimos, para dónde vamos, cuál es nuestro marco, que tiene que ver más con las políticas de sostenibilidad, cuál es nuestra seguridad, cuál es nuestro ADN, qué sucede con la comunidad, cómo nos relacionamos, qué tipo de responsabilidades son nuestros diseños de viaje, compensan huella, no, o sea, esto, ¿no? Y lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, el interno, bueno, armamos un manual de colaboradores entre todos, nosotros vamos poniendo nuestro marco, nuestras reglas, por decirlo de una manera, ¿sí? Trabajamos en experiencias colaborativas también, estamos ahí intentando armar las comisiones de género y de accesibilidad, ¿sí? Que ojalá 2 universidades queridas se puedan sumar, entre ellas a quien me dio participación en esta charla, y después, bueno, todo lo que tiene que ver con lo ambiental, ¿no? La gestión de agua, energía, residuos, también lo trabajamos internamente. Entonces, estas son 4 áreas de trabajo que tenemos dentro de Mater, la materia turística, que bueno, fue mutando y creciendo y sería estar, que este año estaba medio suspendido, esperemos que se active pronto. Después turismo en red, voluntariado, viajarse y Mater Travel. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con Mater Travel es una página puntual. Nuestros clientes son agencias minoristas y plataformas, ¿sí? Lo que proponemos son diseños de experiencias que tienen que ver con lo sostenible, con servicios, esto que les comentaba de la aplicación de, bueno, en ese momento eran 7, ahora ya son 8, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esto de poder diseñar también las experiencias pensando en el aprendizaje para el cambio, ¿no? Esta combinación entre la psicología o lo más que nada la filosofía está muy relacionada también y la sociología y la pedagogía, o sea, en poder responder estas necesidades que puedan llegar a tener existentes estos viajeros, ¿sí? Viajeras. Después, bueno, los proyectos, sí, trabajamos con varios colectivos en red para poder darle más solidez a las creaciones que vamos teniendo. Sí, bueno, turismo rural comunitario podría ser una charla aparte de toda la información que hay aquí, pero bueno, fundamentalmente saber que en las propuestas turísticas
el hecho de decidir hacer turismo rural comunitario, que tiene que ver, a ver, lo explico mejor, turismo rural, campesino, de pueblos originarios, indígenas, con base comunitaria, ese sería como lo correcto. Entender que aquella comunidad que decide abrirle la puerta a la actividad turística tiene una decisión política, ¿sí? Son actores como sujetos de derecho, ¿no? Ellos lo que intentan con las propuestas es que cada experiencia y que cada experiencia de su comunidad tenga y contenga e integre el manejo de territorio, la distribución de los recursos, el diálogo que se da entre los jóvenes y los ancianos, ¿sí? El rol de las mujeres también contra el patriarcado, igual no hay tanto patriarcado, al contrario, el empoderamiento también de las comunidades ante las posibles imposiciones, ¿sí? Exteriores, ajenas, ¿sí? Y también poseen una mirada muy integral, muy sistémica. Entonces, poder armar y trabajar en estas experiencias interculturales hace que bueno, que aprendamos un montón, ¿no? Es como esto, poder comprender que el territorio se cuida, se protege y se gobierna. Por eso esto, cuando yo les dije que no me gusta hablar de los recursos naturales como recursos, bueno, también lo aprendí de ellos, son bienes comunes. Entonces, si nosotros ponemos a pensar, tenemos como argentinos un bien común que es el litio, y cambia, ¿no? Cambia la sensación de esto, de cuidarlo, de protegerlo, de gobernarlo, cambia bastante. Después tenemos otras experiencias que tienen que ver con el ambiente, ¿sí? Con todo lo ambiental. También estas, bueno, van a acompañar las buenas prácticas, ¿sí? Este videíto es cortito, pero se los muestro porque, bueno, también siempre hablamos de cómo ser un viajero sostenible, más que responsable, el irresponsable, que ayudar. Bueno, muy bien. Bueno, turismo en red y voluntariado tiene que ver con un intercambio que se produce entre diferentes organizaciones bien distintas y ese encuentro va a generar y va a tejer, ¿sí? Lazos más sólidos en cuanto al aprendizaje. Es poder comprender que hay ciertas esencias que son iguales independientemente de dónde estén situadas, ¿no? Hay algo que se relaciona. Dos ONG tienen como las mismas problemáticas, entonces lo que hacemos es juntarlos y bueno, a ver qué sucede, cómo pueden encontrarle la salida, una salida sana, constructiva y solidaria, por sobre todas las cosas, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Si quieren en otro momento ampliamos, pero bueno, quiero ir medio rapidito, sé que estoy repasada, ¿no? Después está viajarse, que tiene que ver con grupos donde existe un interrogante, donde quieran llegar a alguna sabiduría que tiene que ver más con esto colectivo, ¿no? O sea, hay una pregunta que está incomodando y se le quiere dar respuesta. Para eso tiene que pasar por una cuestión más holística. Ahí se utilizan ciertas prácticas para poder acceder a eso holístico, ¿no? Y el arte como posibilitador de empezar a fraguar, digamos, la mente con el alma, ¿no? El cuerpo, el canal sería como
las actividades artísticas que hacemos, que bueno, eso lo tomamos de la Cruz Andina, que según los rangos etarios, las personas van pasando por diferentes procesos de descubrimiento. Entonces, tenemos por un lado esta cuestión más de talleres que tienen que ver más corporativos, ¿no? De negocios, que son los más claros, como más, bueno, ver qué pasa con el liderazgo y demás, temas que le interesen. Después tenemos otros programas, o sea, que tienen que ver con el lujo, ¿sí? Y acá se abre un espacio de discusión para otro momento que tiene que ver qué la sostenibilidad y lujo no. Yo considero que sí, en Mater consideramos que sí. Entonces trabajamos también el lujo desde ahí. Y después desde el arte, estos programas artísticos que les comentaba, tiene que ver bueno, con el juego, ¿no? Con el juego, la recreación, en este poder estar presente haciendo desde procesos creativos, ¿sí? Y bueno, hasta acá estaríamos de Mater. Después hay dos partes, que si quieren, nada, las corto acá o seguimos 10 minutitos más, como quieran. Dígame. Estamos a disposición, Virginia, porque ¿Sí? Yo no tengo ningún hay, problema. hay mucha atención todavía. Bien, perfecto. Entonces, les mostré recién cómo desde una organización regenerativa se pueden hacer ciertas cuestiones, ¿no? Así como rapidito. Ahora, desde una red también se trabaja en forma regenerativa, como es el caso de las reservas naturales privadas, ¿sí? Ellos se unieron hace un par de años ya, son varias, miren, acá, la red de Argentina de Reservas Naturales Privadas, ¿sí? Es una sociedad civil, y tienen por un lado varias de las propiedades de las reservas que están abiertas a la actividad turística, otras que no, que se dedican a la conservación, y otras que hacen ambas, turismo y conservación, ¿sí? Entonces, para que sepan, está creada el 2014, son 10 ONG, son 111 reservas privadas naturales que existen en Argentina. Un montón. Y están en diferentes lugares del país. La mayoría lo que va a ofrecer son experiencias que tengan que ver con la naturaleza y el bienestar, pero también con experiencias ambientales relacionadas a viveros, a huertas, a compostaje, ¿sí? Bueno, acá está el caso de Senderos del Monte, Juli y Brenda y toda la familia, en realidad Powell, que, bueno, hace un par de años crearon esta propuesta de senderos realmente que es maravillosa, los que pudieron conocerlos, y bueno, y últimamente están brindando experiencias de meditación, de bosques, de baños de bosque, fogón, estrellas, y también, acá está Juli Powell, y también trabajan mucho con la tierra. Ellos aceptan mucho el trabajo de voluntariado, así que les aviso para el que quiera sumarse, para trabajar la tierra, ¿no? La huerta, los viveros, y bueno, y fomentar estas experiencias, ¿sí? Vamos pasando rapidito las fotos, ven acá está el tema de la tierra del compostaje. Y otras fotos de otras reservas, ¿sí? Y otras experiencias que proponen, ¿no? Como el tema de glamping, que últimamente se propone más. Bueno, una nota. Entonces, el lema es: cuidando los paisajes, cuidamos la humanidad. Entonces, me pareció muy, muy propio y muy lindo también traer este tema de cómo desde las organizaciones de reservas naturales privadas también fomentan lo regenerativo e invitan para replicar, ¿sí? Y por último, llegué el domingo de Corrientes y de Esteros de Liberá, fui invitada por el tránsito y, y quise traer este video porque por los videos que yo vi institucionales, considero que es el que tiene una claridad desde la mirada regenerativa y me gustaría compartírselo. Son 7 minutos, ¿sí? Pero vale la alegría realmente poder disfrutarlo. Así que ahí va.
Oh, oh, bueno, quedarlo en casa. Ahí está, ahí está. Bueno, perdón, pero lo corto porque no se ve bien. Es preferible que lo puedan ver en otra oportunidad porque el texto es fundamental, ¿no? El texto nos remite a esta integración de una comunidad que la estuvo pasando muy mal, muy ninguneada, por decirlo de una manera, ¿sí? Corrida de muchas decisiones que se iban tomando en este ser parte de una actividad o de poder estar, o sea, habla de los invisibilizados, ¿no? A los que querían correr. Entonces, todos los que fueron corridos ahora están puestos en escena. Entonces me pareció fabuloso. Eh, Cuando llegué con Irene de Mater, que fuimos invitados por el tránsito, fuimos recibidos por Diana, ¿sí? Y por todo el equipo, por Amalia, por Nelson, que es el chef, por Luis y por tantos otros. Son 15 personas que están trabajando acá en el tránsito. Y lo que voy pasando para que vayan leyendo de qué se trata. Está en el portal Carambola. Lo que me encantó es que cuando llegamos nos recibieron con unas delicias que hace Nelson, correntinas, gastronomía correntina, y nos dijeron, bueno, vamos a ver un video. Vimos el video ese y toda esta información que ven aquí, ¿sí? Fue como un mapa, como decir, usted está aquí, pero usted está aquí no solamente territorial, sino de marco, ¿no? Decir, bueno, a ver, atención, acá se cuida, le digo como yo lo interpretaba, ¿no? Como decir, acá se cuida el agua. Y me daban toda la explicación de por qué, Daya. Acá se involucra, y acá hay que involucrarse y hace bien involucrarse, ¿sí? ¿Cómo es la separación de residuos en nuestro lugar? ¿Cómo es la relación con la fauna local? ¿Sí? De todo se arregla, quiere decir que le van encontrando
las formas para no descartar nada, sino para reutilizarlo. Después esto de ser un consumo consciente, ¿sí? Y bueno, y el área de fumadores y qué sucede con eso, ¿sí? Con las personas que fuman. Entonces, me pareció fantástico. Le dije, ay, puedo tener esta presentación que hace el tránsito, ¿sí? Después, también contarles que, que, bueno, el compromiso de todo el equipo em, realmente es tan amoroso y generoso que permite disfrutarlo y olvidarte de todos los problemas que pueda llegar a haber, ¿no? Yo creo que Esteros de Liberá y las experiencias que proponen de canoa, de navegación, de cabalgata, ¿no? De trekking, de visita a los museos ahí en Concepción, que es la comunidad de la cual está al lado, cerquita, al lado no, al lado digo, está a 20 y pico de kilómetros, ¿sí? Del Portal Carambola, donde está este Hotel Boutique El Tránsito, hace que, que la misma comunidad también esté dentro, ¿no? Esa sensación de que se late la identidad del lugar, el compromiso y la dirección de viaje, ¿no? Hacia dónde quieren ir. Y el mostrarse también en esta decisión, ¿no? Esta toma de decisiones que tanto se preguntaban también en el encuentro anterior, ¿no? ¿Qué decisiones se toma? Es que yo siento que el tránsito, todas las decisiones que toma, es pensando en las consecuencias que quiere tener, que quiere elegir, ¿no? Si Diana o alguien del tránsito está por ahí, no sé, puede aceptar o rechazar esto que estoy diciendo, pero esa fue la sensación que yo tuve. Decir, en este lugar hay un compromiso muy fuerte con lo social, ¿sí? Con sus vecinos, que son ellos mismos trabajando ahí, con un proceso y un crecimiento que hicieron a nivel comunitario y colaborativo, ¿sí? Porque en varias oportunidades charlando me comentaban que había mucha timidez con respecto al visitante, como mucho miedo en hablarle. Entonces todo el tránsito y el camino que fueron haciendo para poder brindar un servicio de calidad como el que brindan, ¿no? Y por sobre todas las cosas, el poder hacer un cambio internamente para poder recién ahí abrir la puerta a la actividad turística. Y eso me parece que es maravilloso, porque ese es el turismo del que nosotros hablamos, ¿no? Cuando nosotros decimos que la actividad turística es noble, ¿sí? Estamos hablando de esto. Entonces me pareció fundamental el conocer y el poder traer también esta experiencia del tránsito aquí para que vean que en lo regenerativo somos agentes de cambio. Y podemos ser agentes de cambio desde organizaciones privadas, desde la gestión pública, desde la academia, desde cada uno en su casa, independientemente de la actividad que realice, ¿no? ¿Somos seres humanos? Bueno, igual somos agentes de cambio. Y eso es un compromiso y es una elección y es una decisión. Entonces, cuando hablamos de toma de decisiones, preguntémonos desde qué lugar voy a accionar para tener una vida mejor. O mejor aún, pongo la vida al centro interno mío, sería cuando me lo pregunto para mí, ¿no? Y yo les pregunto, ¿la vida la ponen al centro de cada uno? ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias por aguantar tantas horas. Bueno, Virginia, muchísimas gracias a vos. Nos tuviste en vilo. Si querés prender ahora tu cámara para que podamos verte. Sí, ahí la estoy prendiendo. Puedas saludar. Perdón que se cortaba, lamento el video de Corrientes.
no haberlo No, podido pero no importa disfrutar. porque seguramente vamos Lo a pueden poder ver. compartir los vínculos, pero la verdad que te agradecemos un montón. No sé, quiero dejar que hablen los demás, Eduardo, las estudiantes que están conectadas, pero la verdad que fue un placer. El chat no dejó de moverse en todo el tiempo, afirmando, haciendo comentarios que seguramente después lo vas a poder ver o te lo podemos Bueno, copiar y mandártelo. Muchísima gente que te conoce, que te saluda desde las redes de turismo, desde distintos lugares que ya no vas a ver. Hay gente conectada de distintos países, de distintas universidades, de distintas provincias, así que creo que va a dar mucha tela para cortar porque nos hiciste un panorama, una clase magistral increíble. Así que le quería ceder la palabra a Eduardo para que introduzca el trabajo de las estudiantes y que dé su mirada también como co-coordinador de este espacio. Bueno, gracias, Leo. Bueno, no voy a decir mucho, quedé con la cabeza detonada. Y eso. quedaste regenerativo, Eduardo. Has, ¿Qué es eso? has regenerado, has regenerado. Claro, hay que regenerar. Así que mil gracias en serio porque más allá de la práctica, que por eso nos pareció desde un primer momento valioso tu experiencia, porque venía haciendo esto de hace mucho tiempo y acá voy a hacer un breve paréntesis que en esa regeneración que acabas de hacer en este ratito, recuerdo que, ya no recuerdo si fue casamiento, cumpleaños en la casa de Leo, esa charla al pasar un sábado a la noche, pues, seguramente. Me comentaste así al pasar que lo que había que ir por lo regenerativo, y yo digo, ¿qué está hablando esta loca? Y bueno, Claro, claro, porque yo soy la loca vasca. eh, todavía no llegamos a lo sostenible y quiero ir más allá. Y digo, esto fue hace un par Es de que no hay años. tiempo, claro. Es que me Eh, pongo impaciente. bueno, no, pero también creo que es parte del proceso que tenemos que ir haciendo. Yo soy lerdo, cae la ficha tarde, pasaron un par de años, y entiendo que también en este proceso el sector turístico lo tiene que empezar a atravesar, el sector turístico de nuestro país lo tiene que empezar a atravesar, ya por suerte hay cada vez más experiencias, sos una de las pioneras en este tipo de movimiento, así que nada, hay un montonazo de reflexiones, pero no le quiero robar tiempo a la cantidad de gente que estuvo compartiendo sus preguntas en el chat. Mientras te hago una primera pregunta, les digo a las chicas a ver si pueden ir recopilando alguna de ellas, Camila o Marina, si pueden compartir después de esta primera pregunta, que es la misma que le hice el otro día a Guido y creo que también se la había hecho en la primera charla. Y mi reflexión y lo que estoy tratando de sacar en estos tres primeros encuentros, que espero que al final la podamos tener alguna especie de conclusión al respecto. Desde tu mirada, ¿qué cosas no podemos seguir permitiendo en el sector turístico para que empecemos a ser un poquito regenerativos? Digo, hay cosas que yo... No, mira, Es re comprometida la pregunta. no, hay una que me sale así como media visceral, que es el atropello. Ya, dejen de atropellarnos. En territorio, a nivel profesional, o sea, viste, nosotros los de turismo nos entregamos a cachos en todo, hasta en las universidades. Ay, los de turismo, bueno, ¿sabes qué? Hay que plantarse, decir, momentito. ¿Saben qué? La actividad turística es transversal a todos los sistemas. Entonces, todos van a necesitar de nosotros. ¿Sí? Yo digo, en la gestión pública, el secretario de gobierno, el intendente, tendrían que ser de turismo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, a ver lo de turismo que hacen y no arreglaron las cloacas. Así están los destinos. Vos querés actividad turística, arregla la cloaca. Pone cartelería. ¿No? Entonces, todo. Si tuvieran todos una mirada como tenemos nosotros, que sabemos un poco de cada tema, ¿sí? Sería todo mucho más sano. Entonces, una de las cuestiones, y me sale la vascada, ¿viste? Es esto.
basta de atropello. Desregularon la ley de agencia de viaje y no pasó nada. Se están incendiando los territorios y no pasó nada. Y el turismo, otra cuestión. Cuando yo trabajaba en el Museo Malvinas, obviamente que elegía guiar la sala de flora y fauna porque era la que más cercana tenía, ¿no? En mi conocimiento y en mi saber. Aprendí muchísimo, muchísimo. Y yo les hablaba de la usurpación de la actividad turística. ¿Sí? Y hice toda una fundamentación. Y después lo llevé a la FIT, al Museo Malvinas, y a la noche de las casas de las provincias, que en ese momento me acuerdo que estaba de director de turismo Diego Esquet. ¿Sí? Entonces, Matías Esquet. Estaba ahí como director de turismo, por eso lo conocí, en Tierra del Fuego. Y pusimos como una especie de réplica del Museo Malvinas. Yo decía, el Museo Malvinas hoy es el territorio de Malvinas que podemos estar ocupando. Claro. Entonces, ¿por qué desde turismo nunca se armó una comisión de Malvinas? ¿Por qué no nos levantamos y decir, che, no somos una industria, somos una actividad? Entiendo, y hubo una discusión, y entiendo que muchos me digan, no, digamos que industria sí tenemos más presupuesto. No, el presupuesto lo tenemos ganado porque muchas actividades dependen del turismo. Entonces, explíquenme, ¿por qué cuando fue la pandemia se paró casi todo? Porque no entraba el turismo. ¿Cómo puede ser que bajó el 28% hoy del receptivo acá y hay muchos comercios que también notan la baja? Ah, pero ellos no se dedican al turismo. Dale. En pandemia, la farmacia, el kiosco, el almacén, todos se dieron cuenta de la importancia de la actividad turística. No solamente el hotelero, el guía, el transfer y la agencia de viajes. Entonces, somos una actividad transversal a todo. Somos sistémicos. Y aparte, podemos generar el cambio. ¿Saben por qué? Porque somos interculturales. Porque pueden venir gente de otro lado y le estamos contando qué es lo que pasa. ¿O qué creen que hace el turismo rural campesino? Son autogestivos y eso asusta y eso molesta. Porque aparte cuidan su territorio y cuidan sus bienes comunes. No, mejor digamos recurso, así la gente lo ve alejado. No, bien común, te están sacando un cacho de casa. A ver quién se deja. ¿No? Entonces, sí, creo que con eso solo, Edu, ya tenemos un montón de camino allanado. ¿Eh? Montonazo. Bueno, ahí... Sí, a ver, también lo regenerativo, lo sostenible, lo sustentable, tiene que ver con un modelo de desarrollo local participativo. Entonces, si vienen empresas de afuera, con gerentes de afuera, y no quieren tomar gente de acá porque le falta idioma o porque le falta no sé qué, pero no invierte educación, entonces le dice, bueno, a ver, gestión pública, invertí vos. Todo se le pide la gestión pública, ¿no? A veces. Después se desecha. Cuando te dio todo te olvidaste, te agarra amnesia. Por eso la memoria de la regenerativo es fundamental. ¿Sí? Entonces, sí. Esas empresas que vienen de afuera es un modelo exógeno. Por ende, en los modelos exógenos no entra lo regenerativo y lo sostenible. Eso no lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? ¿No será, me pregunto, y perdón que sea mal pensada, pero no será que quieren usar la palabra sostenible y regenerativo? Por ahora no la conocen, pero la palabra sostenible para usarla como eslogan y que después quede olvidada en cuál es el sentido. Por eso insisto en que hablemos bien con la palabra correcta. Porque cuando uno aplica la palabra correcta, resuena y genera como una ola. Es mucho más que la palabra. Se te paran los pelos, se te mueve algo adentro, te trae un recuerdo. Soy media bruta, Leo, sí. Pero no, conectás con la emoción y yo creo que es impresionante. Porque a mí me apasiona. Pero bueno, pero lo que es genial.
Da para mucho más, da para mucho más. Ahí se Sí. conectó Camila, abrió su cámara, estaba conectada Hola, desde el Cami. principio, para hacerte alguna pregunta más. Hola, Cami. Hola Virginia, excelente charla, Muy bien. muy buena, invita mucho a la introspección, a reflexionar. Sí. Bueno, acá te voy a hacer una pregunta de las que habíamos armado con Sí. mis compañeras. Una de ellas es, ¿cómo visualizás el crecimiento del turismo regenerativo en Argentina y América Latina en los próximos 5 o 10 años? Y es muy difícil, lo veo muy difícil. Hoy lo veo muy difícil porque hay muchos distractores, ¿no? Como muchas cuestiones, o sea, al no haber estado presente, no veo la posibilidad del trabajo colaborativo. El cambio es colectivo y no se puede hacer entre privados. Tiene que ser toda la sociedad tiene que estar dentro. Entonces tiene que haber integración, tiene que haber inclusión, tiene que haber compromiso, responsabilidad y tiene que haber una decisión. Si no, no se produce el cambio sistémico. Entonces, esto, ¿no? Volver a lo tribal, volver a las esencias, el repensarse, el mirarse al espejo, el verse naturaleza, hace que el ego baje. No todos están dispuestos a bajar el ego, ¿sí? Fabi Román, a quien admiro y quiero muchísimo, ¿sí? Él cuando habla de los aliados en la sostenibilidad dice, los aliados son dosificadores de ego, y es verdad, tiene que ver con eso. Y aparte, les digo algo, que para mí en el tránsito dentro del modelo sostenible, no cabe la competencia, no existe la competencia. ¿Sí? Estar en territorio, ver lo que es la naturaleza. O me van a decir que un árbol compite con otro árbol. Ustedes cualquier pregunta, pásenla por la naturaleza y van a ver que hay cosas tan ridículas y estúpidas que lo único que quieren es corrernos de foco. ¿Sí? Claro, Porque pero ¿qué ahí justamente, sucedería si la humanidad realmente vuelve a ser esencia y vuelve a ser naturaleza? bueno, creo Donde que el poder mayor lo tiene la naturaleza. ahí hay un paradigma y hay un cambio muy, muy fuerte que estás planteando. Y creo que un poco en relación a la pregunta de Camila, vos diste una clave cuando planteaste el turismo rural o de base comunitaria, porque hay más de 5.000 municipios en Argentina y hay muchos estados que quieren estar presentes y que de hecho están, y hay algunas provincias que también. Entonces creo que tenemos que agarrarnos de lo que podamos, y muchas universidades que somos Estado porque tenemos presupuesto estatal y si bien no gobernamos territorios, creo que tenemos que aliarnos, ¿no? Obvio. Aliarnos los privados con lo comunitario, lo social, lo educativo y aunque sea marcar un camino, ¿no? Orientar esto que dijiste vos hoy, en muchas me dio para pensar un montón de cosas, se me ocurren un montón de puntas de trabajo y de convocatoria, ¿no? Y creo que nosotros estamos a las puertas de armar un congreso internacional en turismo desde UPE para el año que viene, y con Eduardo y el equipo de docentes habíamos planteado justamente que uno de el eje fundamental tienen que ser los modelos de desarrollo y el turismo, y creo que hoy diste muchas claves que nos van a dar mucha letra para hacer esa síntesis que necesitamos para plantear la convocatoria a un gran congreso de turismo que tenga que ver con esto, ¿no? Que estuviste planteando, y que convoque esta reunión de la teoría, de la academia, de la sociedad, digamos, del trabajo. Claro, Sí, y la sociedad, la academia. la comunidad y el Estado, ¿no? Y creo que es un gran desafío ponernos por delante ese camino para que esto que Camila nos preguntaba, ¿no? Bueno, claro, quizás que en realidad el Estado sembrar algo todos. para que dentro de 5 años haya algo un poquitito más de lo que tenemos hoy. Sí, sí, yo creo que, a ver, el caso que mostré de Corrientes, ¿no? Claro. O sea, hay una esperanza, hay un modelo también a seguir, ¿sí? O la experiencia del tránsito, o todas las reservas naturales también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en un momento estaba la ruta natural, que realmente era una propuesta hermosa. Entonces,
a esto voy, y formaba parte del Ministerio de Turismo. Entonces, cuando hablamos de Estado, somos todos, ¿no? O sea, ciudadanos, empresas, gobierno. Entonces, seamos triada. Dejemos de estar disociados, sería, ¿no? A eso voy. O sea, ¿cómo sería? Bueno, seamos unidad. Cuando dejemos de estar disociados, van a pasar cosas distintas. ¿Sí? Y vamos a tener otros resultados. Creo que esa es la clave. De hecho, cuando decimos turismo es política de Estado, bueno, tiene que ver con eso. Correcto. Y no estamos solamente para sacar de la crisis a los gobiernos, ¿no? Como decir, ahora nos llaman. Claro, quieren salir de una crisis, turismo. Pero la ruralidad, o sea, si ustedes me preguntan dónde está lo regenerativo y la clave para empezar para empezar a empujar hacia lo regenerativo y potenciemos todo lo que tenga que ver con el turismo rural, comunitario, o sea, el turismo rural, campesino, de pueblos originarios, indígenas, con base comunitaria, porque ya tienen la cosa colectiva manchada, ya son autogestivos y ya saben cómo cuidar y proteger el territorio y los bienes comunes. Entonces, acompañemos a la ruralidad. ¿Sí? Bueno, justo hoy hablé con Julieta, Colonela. Bueno, y sí, para mí la ruralidad, el lunes estuve en Lobos con Ignacio Suárez, ¿sí? De la UNLA, hicimos una visita a una escuela agraria. Tienen proyectos divinos. Y esta escuela secundaria, agraria, y quiere hacer proyecto en turismo. Sí, es la salida. Es la salida, ¿sí? Y también estuve ahí en Benito Juárez. O sea, hay muchos espacios rurales, ¿sí? Que tienen que activarse. Entonces, la academia es el puente, ¿no? La educación es el puente. Buenísimo. Porque abre. Qué síntesis ahí, la academia, que podamos ser un facilitador, Sí. me parece increíble. Bueno, Virginia, estamos en tiempo de Muchas descuento. gracias. No, gracias a vos, la verdad. Disculpen la demora, menos 2 horas. No. Soy impresentable. Pero se mantuvo constantemente el interés. Entiendo que, por lo que vemos en el chat, están todos maravillados, muchos preguntando dónde vuelven a verlo, muchos afirmando todas las frases que fuiste diciendo. Así que nada, ha sido muy enriquecedora para todos. No sé, Leo, Bueno, muchas gracias. Si querés. Somos un colectivo, ¿eh? Somos un colectivo que vamos Sí. ahí aportando. Sí. Bueno, te invitamos entonces a seguir compartiendo las charlas que vienen, te invitamos a que veas cuando puedas, si no es en vivo, en los videos, porque te vamos a convocar seguramente para armar la mirada de cierre, ¿no? Tanto la publicación de estas expresiones de todos nuestros invitados, como la propuesta para ver cómo seguimos para el año que viene, porque es un tema que creo que se va a sostener en el tiempo. Así que, Virginia, Bueno, en nombre de la Universidad de Ezeiza, muchísimas gracias. Fue súper satisfactoria este encuentro. Así que nos vemos en la próxima. A todos los que están en el canal, les decimos que la semana que viene los esperamos el jueves a las 19 horas. Vamos a tener la presencia de un colega mexicano que viene desde Tlaxcala, ¿no, Eduardo? Tlaxcala, México. Armando, un colega que nos va a explicar su mirada, nos va a desarrollar su mirada. Por favor, ayúdenos a difundir, inviten a una amiguita, un amiguito, difundan y vuelvan a mirar estos videos que son muy despertadores de la conciencia, digo yo, que fue lo que pusieron muchas personas hoy escuchando a Virginia. Bueno, me abriste la cabeza, esto no lo sabía, gracias, excelente concepto, claridad. Bueno, creo que aportaste mucha luz a este tema y esperamos seguir así, ¿no? Dejás la vara muy alta, Virginia, gracias.
Bueno.